Primera de Corintios, capítulo 15, y dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que después apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? ¿Qué clase de poder es el que actúa en cada persona que ha sido regenerada y que ha recibido nueva vida espiritual? Esas dos preguntas han sido abordadas en semanas anteriores, producto de nuestro estudio sobre la resurrección de Cristo y sus implicaciones en la vida del creyente. Y ha sido nuestra conclusión que es el testimonio de las Escrituras desde el Antiguo Testamento y predicado por Jesús mismo durante su ministerio de forma clara que era necesario que el Mesías diera su vida en rescate por los muchos y que al tercer día Él resucitaría. Nosotros podemos ir a buscar la tumba del rey David y de cada uno de los descendientes de David, y ahí vamos a encontrar los restos, los efectos de la muerte sobre ellos. Pero hay uno del linaje de David, del cual nosotros hallaremos esa tumba vacía, y es la tumba del Señor Jesucristo. Pero no termina ahí. Afirmar la resurrección como un hecho histórico sin mayores consecuencias es perder el motivo de la misma. Las Escrituras nos enseñan también que cada creyente ha pasado de muerte a vida por el mismo poder, o como dijimos la semana pasada, por el poder de la operación de la supereminente fuerza del gran poder de Dios. Y repito, cuando pensemos en poder, no pensemos en músculos, no pensemos en volcanes explotando o en los cuerpos celestes haciendo colisión. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo levantándose de la tumba. Eso es poder. Pero no solamente el nuevo nacimiento fue asegurado por la resurrección de Cristo,
nuestra propia resurrección también fue asegurada. Sí, es la enseñanza clara de la Biblia, que con excepción de los que estén vivos el día que Cristo venga, todos resucitarán, y en el caso de los creyentes, resucitarán a la manera de Cristo con un cuerpo glorificado. La pregunta 47 del Catecismo de Heidelberg resume de forma concisa lo que nosotros hemos aprendido y lo que veremos hoy. Dice la pregunta: ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? Esta es la respuesta. Primero, por su resurrección, Él ha vencido la muerte a fin de hacernos partícipes de la justicia que ganó para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder, también nosotros ya hemos resucitado a una nueva vida. Y tercero, ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es garantía de nuestra gloriosa resurrección. Y este será el tema esta noche. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra gloriosa resurrección. Ahora, este capítulo es tan amplio que hoy nos enfocaremos en la primera parte. La resurrección de Cristo es una garantía. Oremos. Señores, con temor que nuevamente nos acercamos a tu palabra. Danos la humildad, Señor, para ver lo que en ella tú enseñas. Quebranta nuestros corazones, que el Espíritu Santo actúe sobre los que aún no creen y que lo que esta noche escuchemos sirva de edificación para tu pueblo. Protégenos del error, Señor, porque hoy veremos cuán peligrosa es la falsa enseñanza y lo destructiva que puede ser. Protégenos, Señor, del error. Y en cambio que apreciemos a nuestro Señor Jesucristo glorioso, como se muestra en las Escrituras. Y eso lo pedimos siempre en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía al inicio de esta serie, el capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo por excelencia sobre el tema de la resurrección. A título personal, yo no concibo un estudio sobre este tema que deje por fuera Primera de Corintios 15. Es el capítulo más amplio que tenemos. Es más, los dos sermones anteriores que hemos tenido perfectamente pudieron haber sido predicados de Primera de Corintios 15. ¿Cuál fue el primero de ellos? Vimos que era necesario que Cristo resucitara porque así lo habían anunciado las Escrituras, ¿verdad? ¿Y qué leemos nosotros en el versículo 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue conforme a las Escrituras. Y también vimos que la Trinidad, que Dios Padre actuó en la resurrección de Cristo y que esto está directamente vinculado con nuestro perdón y nuestra nueva vida en Cristo. Eso lo vemos en los versículos 15 y 17. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Eso es lo que se predica, que Dios Padre tuvo un papel activo. Y además, ¿qué dice el versículo 17? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es indispensable para nuestra salvación. Sin embargo, fue una decisión al iniciar este estudio que viéramos otros pasajes que también nos enseñan sobre este tema. Pero sería también una gran oportunidad haberlo hecho de solamente 1 Corintios 15, y en algún futuro se podría llegar a hacer. Ahora, estamos ante un capítulo que tiene 58 versículos. Un solo sermón no le haría justicia sin dejar mucha enseñanza por fuera. Hoy veremos los primeros 20, y ahora sí, esperamos cerrar la otra semana.
Y en estos primeros 20 versículos vamos a separar en 3 puntos sencillos. Primero vamos a ver un breve contexto sobre la iglesia en Corinto, para entender por qué Pablo dedica tan amplio capítulo al tema de la resurrección. Veremos cuál era la falsa enseñanza que se estaba infiltrando en Corinto. Y tercero, cuáles eran las consecuencias de esta falsa enseñanza. Entonces, en primer lugar, un breve contexto sobre la iglesia en Corinto. Y bueno, quienes nos han estado acompañando por las mañanas, y es una invitación para que, hermanos, siempre estemos en ambos cultos, todos estos meses el pastor Eric ya nos ha dado un buen trasfondo de lo que era la iglesia en Corinto. Y hemos tenido también predicaciones y un estudio sobre los dones, por lo que los capítulos 12, 13 y 14 ya han sido ampliamente estudiados. Y hermanos, aquí el liderazgo está comprometido en trabajar y trabajar de manera coordinada. Pero nunca dejamos de apreciar la mano de Dios en cómo Él dirige, que no importa cuál sea el tema o el libro que se esté estudiando, siempre vemos nosotros la unidad de la enseñanza a través de toda la Biblia. Y entonces un contexto es necesario para entender un poco lo que está pasando. Corinto era una zona de gran comercio, había un punto de encuentro, por decirlo de esta manera, de diversas culturas, de diversos idiomas, de diversas lenguas. Y Dios había puesto ahí su iglesia. Dios había puesto ahí su iglesia. Porque de eso no nos queda duda, de que en Corinto había una iglesia de Dios. Pablo se refiere a ellos como hermanos. Nosotros leemos el versículo 1 que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Eran hermanos, recibieron el evangelio y perseveraban en el evangelio. Definitivamente habían hermanos en la fe ahí. Sí, y definitivamente había muchas áreas en las cuales necesitaban corrección, pero siempre Pablo los trató como hermanos. Ustedes eran fornicarios, ladrones, idólatras, afeminados, mentirosos y muchas cosas más. Eso eran muchos de ustedes. Pero por la gracia de Dios ustedes ya han sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor por el Espíritu de Dios. El poder de la Trinidad había actuado en ellos, el poder vivificador de la Trinidad. Habían cultos, había predicación, había cena del Señor, habían recibido dones del Espíritu Santo. El Espíritu no da los dones a incrédulos. Recordemos que los dones son diferentes a los talentos y habilidades que una persona puede traer de nacimiento, que Dios en su voluntad le ha dado. Pero el Espíritu no da dones a los incrédulos. Pero ¿qué pasaba con cada una de estas áreas? En cuanto a la predicación, se estaban peleando. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice: es que ni el que siembras algo, ni el que cosechas algo. El que da el crecimiento es Dios. Y entiendan, a esta altura yo esperaba hablarle a personas maduras, pero tengo que hablarles ahora como si fueran niños todavía, porque siguen en pleitos que no llevan a nada, en discusiones que no son de provecho. Pero había predicación. Asimismo habían descuidado la disciplina. Había un caso de inmoralidad que ni aún entre los impíos se nombraba. Y ellos estaban felices, se jactaban de ello. Y lo mismo con la cena del Señor, la tomaban indignamente, con gula, cada quien buscando saciarse antes que el otro. Habían sacrificado el buen orden en el culto, porque no estaban administrando bien los dones. Eso era un desorden que no estaba siendo de edificación. Y a todos estos problemas que estaba enfrentando esta iglesia, hay que sumarle uno más, y que también era marca de que eran creyentes genuinos. El enemigo los estaba atacando. ¿Y cómo los estaba atacando? Con una de las herramientas más poderosas que ha tenido hasta el día de hoy: la falsa enseñanza. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos.
Esa era una señal de que era una iglesia de Dios, porque el enemigo estaba viendo cómo destruirla. Y la falsa enseñanza se había infiltrado. Falsos maestros estaban procurando confundir y destruir la fe y el evangelio que había sido creído en medio de ellos. Entonces ya tenemos el contexto de lo que está pasando. Ahora, ¿cuál era esa falsa enseñanza que se estaba infiltrando en Corinto? Lo acabamos de leer. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esa era la falsa enseñanza. Y esto es sumamente importante, porque no era que los corintios no creyeran que Jesucristo había resucitado. Eso fue lo que ellos recibieron al inicio. Lo que esta falsa enseñanza estaba procurando era que los corintios dudaran de su propia resurrección. Él llegó con el evangelio que Jesucristo había resucitado y ellos lo creyeron y lo recibieron. Pero ahora estaban dando oído a la falsa enseñanza: ustedes no van a resucitar, no hay resurrección de muertos. Que ellos dudaran. Hermanos, hasta el día de hoy nosotros podemos comprobar la eficacia de la falsa enseñanza cada vez que compartimos el evangelio o cada vez que declaramos la exclusividad de la salvación por medio de Cristo o la inerrancia de las Escrituras. Porque una de las excusas o pretextos más frecuentes es: ¿y cómo sé yo qué es la verdad? Muchos dicen tener la verdad. Ustedes, los cristianos, entre ustedes mismos, no es que hay muchas denominaciones, y entre ustedes mismos se pasan tratando de sectarios, los unos a los otros. ¿Cómo sé yo quién tiene la razón? Sembrar la duda. Es la falsa enseñanza degenera en escepticismo, en incredulidad y en desconfianza. Muchos han sufrido las consecuencias de estar en un lugar con falsa enseñanza. ¿Y qué pasa? Ya luego no quieren saber más, porque no tienen certeza alguna. Se cierran a todo lo que tengan que ver con religión. Por eso nosotros debemos estar alertas, porque no estamos exentos de este peligro. La falsa enseñanza buscará cómo colarse aquí. Y es fácil encontrar muchas doctrinas que se acomoden a nuestros gustos, que podemos interpretar como queramos y que no necesariamente son esas enseñanzas que se apegan al consejo de la Biblia. Y vemos que la falsa enseñanza ya estaba calando en esta iglesia. Ya tenemos el contexto, ya vimos cuál era la falsa enseñanza y ahora vamos a la parte que va a ocupar el mayor tiempo esta noche: las consecuencias de esa falsa enseñanza. Ya vimos que era una negación de la propia resurrección, que ellos dudaran de que ellos mismos iban a resucitar físicamente. Pero Pablo nos va a mostrar por una serie de razonamientos que esa falsa doctrina no terminaba ahí, sino que era, como por decir, de alguna manera la punta del iceberg, y que lo que realmente estaba de fondo era una raíz aún más peligrosa. Y es que al negar la resurrección de los creyentes, estaremos negando la resurrección de Cristo, y en cadena, hermanos, vamos a destruir todo lo demás. Entonces es lo que vamos a ver. Veamos cuál es el razonamiento de Pablo. Y en primer lugar, negar la resurrección corporal de los creyentes es en última instancia negar la resurrección corporal de Jesús. Pablo lo dice dos veces, versículo 13 y versículo 16. Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. No hay distinción. Si tenemos uno de los hechos, tenemos los dos. Si negamos uno de los hechos, negamos los dos. Si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros tampoco resucitaremos. Si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos. Todo o nada. Si afirmamos uno, afirmamos los dos. Negamos uno, negamos los dos. Están fuertemente vinculados y ligados. Pero eso es solamente entonces la consecuencia directa y general. Pero en el momento que nosotros negamos la resurrección de Cristo, desencadenamos una serie de errores
que le van a acompañar. Y la primera de ellas es que al negar la resurrección de Cristo, estamos invalidando la predicación. Estamos invalidando la predicación. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Veamos la seriedad del asunto. Si en verdad Cristo no resucitó y nosotros estamos predicando que Él resucitó, estamos mintiendo y estamos haciendo a Dios mentiroso. Le estamos adjudicando una obra que Él no había hecho. Y aquí hay que hacer una pausa entonces, porque Pablo ya había argumentado en Romanos 3 sobre otro tema y había dicho, un momento, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros no podemos hacer a Dios mentiroso. ¿Vamos a atribuir nosotros una mentira a Dios? Juan dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, que le estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es que no es ni siquiera que estemos predicando falsamente, es que no estamos predicando. Porque el que está en mentira, en él no habita la palabra y no está predicando. Predicación que no expone la verdad no es predicación del todo. No tiene sentido ir por todo el mundo pregonando esta falsedad entonces. No solamente entonces que al negar la resurrección de Cristo invalidamos la predicación, es que, como es de esperarse, invalidamos también el mensaje que se predica. Se invalida también el mensaje que se predica, se hace nulo. Pablo le dice a ellos al inicio, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese fue el mensaje con el que Pablo llegó. Yo llegué predicándole a ustedes que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó. Ahora, hay uno entre ustedes, o algunos entre ustedes, que están diciendo que no hay resurrección de muertos. Y ambas afirmaciones no pueden ser verdad. Uno de los dos bandos está predicando una mentira. Entonces, una pista sobre lo que nosotros tendríamos que escuchar este sábado en la conferencia Gracia y Verdad. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Nosotros lo tenemos en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si una de estas oraciones, si una de estas sentencias es falsa, todas las demás se caen. El Evangelio es esto, nada menos, que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Hacemos falsa una de esas oraciones y eso ya no es el Evangelio. Es parte de las buenas nuevas. Predicar que Cristo murió por los pecados, pero que no resucitó, eso no es Evangelio, eso no es una buena noticia. Y por ende estamos haciendo falsas todas las demás afirmaciones. Si Cristo no resucitó, hermano, nos estamos quedando sin Biblia, porque entonces no fue conforme a las Escrituras, la Biblia se equivocó respecto a ese tema. Si la Biblia se equivocó respecto a la resurrección, también se equivocó sobre el perdón de los pecados. Nos hemos quedado sin predicación, sin Biblia,
sin evangelio y sin perdón de pecados. Sin perdón de pecados. Esa conclusión es válida. Pablo lo va a decir en el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin resurrección no hay perdón. Así de sencillo. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección era la confirmación pública por parte de Dios de que la obra de Cristo había sido aceptada. Cristo dijo: yo voy a dar mi vida en rescate por las ovejas y yo llevaré sus pecados. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Y al resucitarlo, Dios estaba diciendo que la obra de sufrimiento, de muerte de Cristo había sido aceptada, que ya no era necesario más castigo por los pecados, que ya la ira había sido apaciguada, que ya no tenía por qué Cristo permanecer muerto, porque ya Él había sido satisfecho, su ira. Todo había sido completamente pagado. Cuando Cristo iba a morir en la cruz, Él dijo: consumado es. Y 3 días después Dios estaba diciendo: así es, la ofrenda ha sido aceptada. Él ha vivido la vida perfecta que ninguno de ustedes podía vivir y ha recibido el justo castigo por los pecados que ustedes debían haber recibido. Sus pecados, sus mentiras, sus lujurias, sus codicias y toda clase de rebeldía ha sido satisfecha. Ya no es necesario más castigo por el pecado. Él lo ha llevado y ha sido olor grato para mí. Y no se termina ahí, porque Dios va a decir: y yo soy justo, y todo aquel que cree en Él será declarado justo como mi Hijo, y yo perdonaré sus pecados. Finalmente, y no menos importante, al negar la resurrección de Cristo, se estaba negando el testimonio de cientos de testigos presenciales. Había muchas personas que afirmaban que Cristo había resucitado. Si usted iba a decir lo contrario, usted estaba negando lo que ellos estaban diciendo. Y no eran 2 fulanos que andaban ahí. No era un rumor que andaba por esos días. ¿Escuchó que Cristo resucitó? Más de 500 personas. Y no fue una sola vez, fueron varias veces que Cristo apareció. Y a diversas personas, tanto apóstoles como diversos hermanos. Es como que Pablo está diciendo: ustedes pueden ir a buscar a estas personas y preguntarles personalmente: ¿Dios te da a Cristo resucitado? Ah, no, Pablo se lo inventó. O sí, yo vi a Cristo resucitado. Apareció a los apóstoles, a unos de forma particular y a todos de forma general, al menos 3 veces. Alguno dirá: pero es que a María y a esas mujeres y a los apóstoles les convenía decir que Cristo había resucitado. Pero Pablo entonces dice: es que no fue solamente a Cefas, es decir, Pedro, y a los apóstoles, es que fueron más de 500 hermanos a la vez. Es que una cosa sería que yo llegara y dijera: sí, viera, como 20 personas vieron a Cristo resucitado. ¿Y dónde están? No, pues ya todos se murieron. No, eran más de 500 y muchos estaban vivos. Se podía ir a preguntarles. No tenemos registrado ese momento, claramente fue antes de la ascensión, pero el hecho es que eran tantas personas que Pablo estaba diciéndolo sin ningún temor: ustedes pueden ir y preguntarles personalmente. Y finalmente, Pablo está diciendo:
yo también soy testigo de esa resurrección. ¿Qué evidencia les aporto? Ustedes saben muy bien quién fui yo. Yo fui perseguidor de la iglesia. Pero he visto al Cristo resucitado y de perseguidor ahora soy un predicador del Evangelio. Y eso es por gracia de Dios. Decir entonces que no había resurrección de muertos era contradecir este testimonio de tantas personas que lo habían presenciado. De nuevo, ¿cómo explicamos que ese Pedro cobarde, que prácticamente había vuelto al negocio de la pesca, luego estuviera predicando en Hechos 2 con tal de nuevo y poder, si no era que había visto al Señor levantado de los muertos? ¿Qué queda entonces? No, solo queda hacernos una pregunta. ¿Aceptamos la falsa enseñanza de que no hay resurrección? Si la aceptamos, lo único que queda entonces es un estilo de vida consecuente con esa creencia. Porque si creemos que hay resurrección cuando en realidad Cristo no resucitó, no es que solamente estamos haciendo vana la predicación, que estamos haciendo nulo el Evangelio, que ya no queda perdón para los pecados. Es que estamos esperando a un evento que no ocurrirá. Estaríamos viviendo una fantasía. Esto sería un mundo imaginario. ¿Qué estamos esperando entonces? Y ahí sí es cierto que el mundo podría tener lástima de nosotros. Pobrecitos los cristianos, esperando por un Cristo que está muerto. No tiene sentido. La salvación sería inútil. ¿Para qué entonces la fe se ha vuelto vana? Dice Pablo. Hace unos años, como suele suceder en Semana Santa, hay canales que se guardan sus programas con temas polémicos justamente para esos días, ¿verdad? Entonces, hace unos años anunciaban con bombos y platillos que se había hallado una presunta tumba que podría haber pertenecido a Jesús. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaría si se hallara la tumba de Cristo? Dando a entender con esa pregunta es, ¿qué pasaría si se hallara una tumba con un cuerpo, con el cuerpo de Jesús? Resulta increíble que para muchos eso no tenga mayores consecuencias, que puedan decir, no, todo lo contrario, más bien vendría a ser una prueba de que Jesús existió. Nada más habría que hacer unos cuantos ajustes sobre algunas creencias, sobre lo que creemos sobre la resurrección. No, hermanos, ya hemos visto esta noche que sin resurrección nos quedamos ¿con qué? Con nada. No hay Biblia, no hay Evangelio, no hay perdón, no hay salvación. Pablo lo dice más adelante en este capítulo. Si yo como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si en verdad los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Es malo comer y beber? No. Justamente Pablo ya también había dado instrucción a los corintios sobre esto, que actividades tan cotidianas, tan rutinarias, pueden y deben ser hechas para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero si todo se acaba en esta vida, ¿para qué afanarnos por un futuro glorioso que no vendrá? Disfrutemos hoy de lo mejor que se pueda encontrar en este mundo entonces. Entre eso, pues comer, pasarla bien. ¿Para qué estamos en este momento entonces predicando? Mejor nos vamos, tenemos un buen rato de compañerismo y hablamos de cuanto tema irrelevante se nos ocurra, porque total estamos desperdiciando nuestro tiempo en este momento predicando una vanidad. ¿Para qué hablar de cosas que no ocurrieron? Pero, por el contrario, versículo 20,
más ahora, pero ahora Cristo ha resucitado. Nosotros tenemos una garantía segura. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Tan cierto como las Escrituras lo afirman, tan cierto como los testigos que lo vieron, tan cierto es nuestro perdón y la vida eterna que hemos recibido, y tan cierto será nuestra glorificación. Si bien es cierto, la muerte causará una separación del alma de nuestro cuerpo, llegará el día en que estos cuerpos se levantarán de nuevo para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y cantaremos con Él, cantaremos con los demás santos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Hermanos, yo no sé cuántas cosas más nos aguardan, si persecución, hambre, el cuándo y cómo moriremos. Pero el Señor ha resucitado. Y nosotros no somos dignos de lástima, porque nosotros esperamos algo muchísimo mejor que la comida y la bebida. Esperamos a Cristo victorioso sobre la muerte. Oremos. Padre, hemos sido confrontados con lo que creemos. No podemos abrazar una parte del Evangelio, lo que nos parece el Evangelio. Es todo el Evangelio. Y esto es que Cristo murió por los pecados, pero que también ha resucitado, y que esa resurrección es garantía de nuestra resurrección. Todos aquellos que creen en el nombre de tu Hijo. Guárdanos del error. No demos oído a la falsa enseñanza. Y solo podemos aferrarnos a tu promesa, Señor, de que lo que has iniciado tú lo completarás hasta que nuestro Señor Jesucristo venga glorioso para llevar a su iglesia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.